Muy buenos días. DC360 les da la bienvenida a este seminario web. Muchas gracias por acompañarnos. Vertiv tiene el agrado de presentarles el webinar Diseño de una arquitectura de infraestructura eléctrica óptima para centros de datos. Este webinar será impartido por Alex Nivar, Sales Operation Manager de Vertiv, especializado en soluciones de infraestructura de misión crítica, con un profundo conocimiento técnico combinado con gestión de ventas, gestión de operaciones y habilidades de planificación estratégica. Contará con la participación especial de Juan Carlos Londoño, Pre-Sales Director de Ingenium, ingeniero electrónico con especialización en gerencia, certificado como diseñador acreditado de data centers por el Optime Institute. Por otro lado, les contamos que Vertiv ofrece hardware, software, análisis y servicios continuos para garantizar que las aplicaciones vitales de sus clientes tengan un funcionamiento ininterrumpido, un rendimiento óptimo y un crecimiento conforme a las necesidades de su negocio. Vertiv resuelve los desafíos más importantes a los que se enfrentan los centros de datos de la actualidad, las redes de comunicaciones y las instalaciones industriales y comerciales, a través de una cartera de soluciones y servicios de infraestructura de TI, enfriamiento y potencia, la cual se extiende desde la nube hasta el borde de la red. Las soluciones de Vertiv pueden reducir los tiempos de instalación en hasta un 40%. Usted contará con el confiable apoyo de más de 3.000 ingenieros de servicio de campo y más de 400 técnicos de soporte en todo el mundo. Nuestro soporte técnico y nuestro servicio incluye el monitoreo remoto y el diagnóstico, y se asegurará de que sus sistemas se mantengan en un óptimo estado de preparación en todo momento. Vertiv es un socio confiable que ayuda a sus clientes a estar a la delantera en una industria en constante evolución. Para más información, visite nuestro sitio web www.vertiv.com. Para evitar la interrupción de ruido en este webinar, se silenciaron todos los micrófonos, pero les invitamos a que nos compartan todas sus preguntas y comentarios a través del chat en la ventana que tienen ustedes a su mano derecha, y al final de esta sesión las estaremos contestando. Muchas gracias a nuestros expositores y adelante con la conferencia. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias a todos los que hoy nos acompañan en esta mañana. Mi nombre es Juan Carlos Londoño, director preventa de Ingenium para Latinoamérica, y para mí es un placer hoy compartir este webinar con nuestros amigos de Vertiv. Hoy hablaremos entonces del diseño de una arquitectura e infraestructura eléctrica óptima para centros de datos. Y hay que entender entonces cómo en los últimos años se han venido dando ciertos cambios muy importantes en los diferentes ambientes de data center y por supuesto relacionado con todos los cambios tecnológicos que estamos viendo. Entonces, para entender un poco el contexto, primero veamos la parte de tendencias. ¿Por qué se ha dado esta situación? ¿Por qué estamos viendo una evolución en la arquitectura informática en los últimos años? Primero, podemos partir desde hace alrededor de unos 10 años más o menos, veíamos una gran cantidad de empresas recurriendo a servicios en la nube, lo que denominamos la nube pública, contratando plataformas as a service, infraestructura as a service, software as a service, etcétera, etcétera. Y ahí aparecen los grandes proveedores de soluciones en la nube con sus grandes data center hiperescala. Pero años más recientes empieza a haber una proliferación de dispositivos conectados al Internet y aparece entonces todo lo que es la evolución del Internet de las cosas, que trae por supuesto ciudades inteligentes, que trae una nueva cantidad de aplicaciones y desarrollos que a su vez proveen nuevos negocios de manera inteligente, y se empieza a generar muchísima información cada vez más cerca a los usuarios, y ahí no tiene mucho sentido regresar toda la información directamente otra vez hacia la nube pública. Y es por eso que entonces aparece la necesidad de el cómputo en el borde, el edge computing, es decir, la capacidad de procesar esa información de una manera mucho más cercana a los usuarios en vez de regresarla de nuevo hacia la nube.
Pero no basta con procesar esa información. La información es útil en la medida que permite tomar decisiones de manera adecuada y sobre todo a tiempo. Y es ahí entonces cuando aparecen las tecnologías de inteligencia artificial, machine to machine, machine learning, etcétera, etcétera, que empiezan a impulsar la evolución del desarrollo de una industria inteligente, de nuevas aplicaciones inteligentes, y aparece entonces la necesidad de desarrollar nuevos negocios de acuerdo a esa industria inteligente. Eso a su vez conlleva entonces diferentes ambientes de cómputo que proliferan en los últimos años en lo que denominamos la nube híbrida. Y es la combinación de esos ambientes de cómputo propios con la composición de ambientes informáticos tercerizados, de nube privada o de nube pública. Sí, toda esta combinación de escenarios con el fin de optimizar de una mejor manera los recursos informáticos de cada empresa. Y entonces aparecen cada vez más común los proveedores de servicios de colocation, de las compañías de telecomunicaciones que brindan esas conexiones. Pero la evolución y la naturaleza misma de las aplicaciones informáticas pues provee diferentes necesidades, muchas de ellas relacionadas con la latencia que cada una de estas aplicaciones debe tener. Entonces, para cada ambiente hay diferentes tipos de latencias y esas latencias pues implican, por supuesto, ajustarnos no solo desde el punto de vista de TI, de infraestructura de TI, de los procesos mismos, sino también de la infraestructura física de un data center. Y hoy vamos a hablar específicamente de la infraestructura eléctrica de los data centers. Ahora, más recientemente y hacia los próximos años, veremos cómo la implementación, el despliegue de las redes 5G de altísima velocidad, que inclusive ya tenemos algunos pilotos que se están ejecutando en algunos de nuestros países de Latinoamérica, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en México, etcétera. Definitivamente el 5G va a jalonar muchísimo más todo el desarrollo de nuevas industrias inteligentes, de nuevos negocios que hoy por hoy inclusive no existen, pero que seguramente en unos pocos años van a ser desarrollados y jalonados precisamente por ese gran ancho de banda, esa gran autopista de comunicaciones que el desarrollo de la 5G va a proveer. Esa gran autopista pues va a permitir entonces la creación de nuevos negocios, de nuevas aplicaciones que requieran una latencia ultra baja. Eso va a ser posible gracias a ese desarrollo de 5G. Y el Edge, pues seguramente permitirá también no solo el despliegue de esas aplicaciones de ultra baja latencia, pero también de latencia baja y media. Y todo ese gran bulto de información, toda esa gran capacidad de información bruta sin procesar, pero que requiere ser almacenada, resguardada en algún sitio, pues volverá sin ninguna duda hacia la nube, ya sea de tema público o nube híbrida. Y es ahí donde se da todo el contexto de los diferentes ambientes informáticos que hemos visto en los últimos años. Claro, cada uno de estos ámbitos, un data center propio, que puede ser para atender un negocio inteligente, el despliegue de soluciones Edge, seguramente que va a estar muy acompañada de lo que son micro data centers, soluciones prefabricadas de rápida implementación, de rápido montaje, pues van creando diferentes arquitecturas que deben desarrollarse de la manera más adecuada, porque no todos van a manejar o van a requerir la misma disponibilidad por los diferentes, precisamente por las diferentes latencias que hay entre uno y otro. Entonces, para hablar de esto es que queremos hoy compartirles algunas consideraciones de diseño desde el punto de vista eléctrico. Quiero hacer esa salvedad. No vamos a enfocarnos hoy desde otros puntos de vista, como la optimización de eficiencia en la parte energética, en la parte de enfriamiento, perdón, que es tan común y tan importante, sino que hoy queremos hacerlo desde la parte eléctrica. Y hablando de la parte eléctrica, pues entonces podemos perfectamente hablar de lo que son estos elementos. La eficiencia, la escalabilidad, facilidad de operación y mantenimiento, redundancia adecuada al negocio,
y al ambiente mismo de TI y la optimización de espacios. Vamos a hablar entonces de cada uno de estos elementos. Primero, hablemos de la eficiencia. Aquí hay una gráfica que desarrolló a partir de un estudio del laboratorio de Berkeley en Estados Unidos, un estudio realizado en el 2006, pero que realmente tomaba datos del año 2014 en los Estados Unidos. Y vemos como para los diferentes ambientes informáticos, partiendo desde un room, que para ellos un room aquí es básicamente un cuarto de cableado, es decir, un espacio con menos de 10 metros cuadrados de área blanca. Un closet, un ambiente entre 10 a 100 metros cuadrados de área blanca, pasando por un ambiente localizado hasta 180 metros de área blanca, un mid-tier, 1800 metros de área blanca y un high-end, mayores a 1800 metros de área blanca y hiperescala, estos grandes data centers que definitivamente tienen unas áreas blancas ya de miles de metros cuadrados. Y lo que, obviamente, una de las conclusiones era que mientras más grande, mejor. Por supuesto, mientras más grande es el ámbito de un data center, hay más oportunidades de mejora. Y de ahí que de ese estudio pues se concluyó pues que el PUE, que es el indicador de facto de la eficiencia energética de un data center, pues obviamente en ambientes más grandes va disminuyendo. Pero, ¿cuál era el promedio en el año 2014 del PUE a nivel mundial? Según la encuesta anual que el Optam Institute realiza todos los años, en ese momento era de 1.7, básicamente muy cercana a lo que en ese momento representaban los data centers tipo high-end, que les decía, son aquellos con un área mayor a 1800 metros de área blanca. Pero ¿cómo está la situación hoy por hoy? ¿Cómo ha cambiado eso de ese entonces hacia acá? La realidad es que no ha mejorado tanto como algunos creerían. Por supuesto que sí ha mejorado. Justamente la semana pasada el Optam Institute acaba de arrojar los resultados de la encuesta realizada en este 2020, donde el promedio mundial está en 1,59. Por supuesto, si lo comparamos con el 1,70, hay algunas mejoras interesantes. Pero hay que entender que hace 2 años atrás era 1,58 y el año pasado el resultado fue 1,67. En otras palabras, se ha venido aplanando ese indicador de eficiencia en los data centers. Sin embargo, el promedio en Latinoamérica en este 2020 fue de 1.77, con lo cual sí vemos que hay una ventana de oportunidad para bajar de ese 1.77 al menos al promedio mundial que se está teniendo actualmente de 1.59. ¿Y cómo podemos lograr eso? Pues hay diferentes aspectos. Primero, por temas de tecnología, hablando específicamente de las UPS. Las UPS representan uno de los elementos que permiten fácilmente optimizar desde el punto de vista energético. Aquí, en esta gráfica que vemos, pues es una curva de eficiencia típica, seguramente la mayoría de ustedes habrá visto, es la curva de eficiencia versus la carga que tiene un UPS. Básicamente, a mayor carga, pues es mayor eficiente un UPS. Y la gráfica azul representa una UPS típica del mercado hasta hace unos 10 años y la gráfica naranja una UPS típica en el mercado desde hace unos 5 años. Por supuesto, en la medida que se logre trabajar con unas cargas superiores al 70%, pues se obtiene unos niveles de eficiencia óptimos ideales. Es muy común también que se hayan en el mercado presentado soluciones, ya la mayoría de los sistemas de UPS lo tienen, algunos modos de operación eficiente, que es la gráfica amarilla que representa casi que y tiende a ser una línea plana. Claro, que inclusive bajo bajas cargas es capaz de sostener una altísima eficiencia. Pero hay que aclarar que ese modo de operación eficiente no es el modo de protección completo online típico de doble conversión donde se protege completamente la carga. Sin embargo, por supuesto, este modo de operación eficiente pues tiene protección contra trasientes, contra sobretensiones y demás, pero no es la energía completamente regulada y convertida que sí se representa en las gráficas anteriores. La situación es que típicamente en un esquema 2N, el rango de operación de la carga en un data center normal, hablamos de 2N, es
un ambiente de cómputo que tiene dos UPS, las dos UPS comparten completamente la carga de TI, con lo cual en el caso ideal estarían al 50% ambas. La realidad es que nadie deja las UPS funcionando al 100%, entonces por eso hablamos entre un 20 y un 40%. Y aquí es donde vemos que hay una diferencia importante en términos de la operación normal bajo las condiciones de carga usuales versus ese modo de operación económico. ¿Cómo podríamos mejorar la eficiencia por tecnología? Por supuesto, uno es obviamente a través del empleo de nuevos equipos de UPS, los más recientes cada vez son más eficientes. Sin embargo, la otra forma sería tratar de trabajar en un rango de carga mayor al usual. Por ejemplo, un rango de carga entre el 50 y el 75%. Y eso es posible, perfectamente viable, a través de otros esquemas diferentes al sistema docena como lo es el sistema redundante distribuido. ¿Y cómo es este sistema? Básicamente en un esquema típico docene, supongamos que tenemos una carga TI de 100 kilovatios. En un esquema típico docene, pues debo tener dos UPS de 100 kilovatios, que en condiciones normales trabajan al 50%, asumiendo permanentemente la carga. Cuando una de ellas falla, pues la otra asume el 100% de la carga. Ese es el esquema típico que todos conocemos. Un esquema redundante distribuido, pues lo que hace es, para esa misma carga, en vez de tener dos UPS al 100%, lo que tengo, dos UPS del 100% de capacidad, podría tener tres UPS del 50% de capacidad, que en condiciones normales van a estar operando al 67% de su capacidad. Y según vimos en la gráfica anterior, mientras más carga tenga la UPS, pues más eficientemente trabaja el sistema. Lo que hago es, hacia la carga sigue siendo un sistema docene, pero distribuido. En este caso, este rack se alimenta del rack rojo y azul, perdón, UPS roja y azul, esta de la roja y verde y este de la azul y la verde. Al final sigue siendo un esquema docene, pero estoy haciendo una utilización más óptima de la capacidad de las UPS. Ese es por poner un ejemplo. Hay diferentes esquemas, hay múltiples variaciones que permiten aumentar la carga de un sistema eléctrico. Podemos hablar de bloques redundantes y en bloques redundantes hay N sabores. Hay bloques redundantes 3+1, 4+1, inclusive hasta 6+1, etcétera. Pero otro ejemplo similar a este es un esquema redundante distribuido de 4 UPS, donde en condiciones normales, todas tienen el 75% de la carga. Si cualquiera de ellas falla, entre las otras tres asumen el 100% de la carga. Para este ejemplo, estas UPS tendrían un 33% de la capacidad original de las dos UPS en el esquema docena. En este esquema redundante distribuido de 4 UPS, la distribución se hace de la manera gráfica que se observa acá. Y eso permite, pues entonces, conservar un esquema docene hacia la carga final, pero siendo aún más eficientes en la operación. Por supuesto, este tipo de esquemas se utilizan cada vez en data centers más grandes, para unas cargas superiores seguramente a 100 kV. Pero eso es para mostrarles que desde el punto de vista de la topología, hay posibilidades de hacer más eficiente un sistema eléctrico. Ahora, desde el punto de vista de escalabilidad, ¿qué podemos hacer? Primero es que los proyectos los desarrollemos de una manera que sean acordes el crecimiento a las etapas o a las fases realmente que se van a poder desarrollar. Es decir, implementar soluciones por módulos o por bloques según se vayan requiriendo. Lo que pasa es que los data centers, por ejemplo, en la parte de Edge, deben poder ser implementados cada vez de una manera más rápida, más expedita. Y para eso es cada vez más común que se estén implementando en el mercado soluciones prefabricadas. Y cada vez vamos a ver en el mercado una proliferación de soluciones prefabricadas que van a ser muy útiles para ambientes de edge computing e inclusive el despliegue de toda esta red celular 5G. Es importante en este esquema de escalabilidad que el programa de mantenimiento con el fabricante que estén trabajando pues esté alineado a esa escalabilidad de infraestructura. Es decir, si vamos a invertir en una infraestructura eléctrica que inicialmente arranca en 100 kVA, que después crece a 200 kVA
y que finalmente llega a unos 300 kVA, pues debería tener sentido que si adquiero una UPS inicial de 100 kVA, pues pague por una UPS inicial de 100 kVA, aunque pueda crecer a una capacidad final de 300. A eso se refiere estar alineado en el programa de mantenimiento. Ahora, desde el punto de vista de facilidad de operación y mantenimiento, aquí es importante recordar que la continuidad del negocio pasa primero por la disponibilidad, por supuesto, pero segundo por la sustentabilidad operacional. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que bien importante es tener un diseño lo más simple posible, porque en la medida que un diseño sea más complejo, aumenta el riesgo de caída de ese ambiente de cómputo por aumentar la probabilidad del error humano. Entonces, aquí el diseño debe ser, por supuesto, que alcance la disponibilidad requerida por el negocio y por el ambiente de TI, pero que sea lo más simple posible. Segundo, que se acompañe de un marco operativo implementado y actualizado. No basta con tener un muy buen diseño, no basta con tener unos muy buenos equipos de tecnología, hay que tener los procesos y procedimientos implementados en la operación y actualizarlos en la medida que esa infraestructura eléctrica sea actualizada. Tercero, uno de los retos interesantes que tienen todos los directores de data center es contar con herramientas de gestión que permitan gestionar esa infraestructura ante los diferentes ambientes híbridos que hoy por hoy se despliegan. Es decir, poder gestionar la infraestructura eléctrica propia y la tercerizada que se esté eventualmente contratando. El otro aspecto es tener una redundancia adecuada al negocio y al ambiente de TI. Y aquí lo que queremos hacer énfasis es que la confiabilidad de un sistema depende de, es aquel que se comporta y se opera de acuerdo a la necesidad del negocio. No todos los negocios, no todos los clientes necesitan una disponibilidad Tier 4. Depende primero del impacto al cliente interno y externo de ese ambiente de cómputo, de los clientes que tengan ese ambiente de cómputo y de la criticidad de los procesos informáticos que conlleve ese ambiente de cómputo. Y ahí entonces es donde realmente hay que empezar a considerar los niveles de redundancia. En otras palabras, no es lo mismo, por ejemplo, que un ambiente de cómputo esté soportando, por poner un ejemplo, un call center de soporte técnico 7x24 versus un ambiente de cómputo que esté soportando el área de mercadeo de una empresa. Esa área de mercadeo no pasa no pasa nada complicado si por algún motivo se pierde la conexión con un data center por algunos minutos, por algunas horas. Pero si un equipo de soporte técnico que esté brindando una atención al cliente final a través de un call center que necesite acceder a manuales, a procedimientos, a planos, etcétera, en una información que está centralizada en el data center, pues que ahí sí es crítico definitivamente el tema de poder acceder, el tema de la latencia que requieren esos usuarios internos para poder atender a los usuarios externos. Entonces, al final hay que considerar no solo la redundancia adecuada al negocio, sino que dentro del negocio mismo pueden haber diferentes ambientes de TI orientadas hacia los clientes internos y hacia los clientes externos. Finalmente, la parte de optimización del espacio. Y aquí que queremos que se considere, primero, la menor huella posible de la infraestructura de los equipos eléctricos. Sí es cierto que los equipos con el paso de los años se han vuelto un poco más pequeños, pero es importantísimo poder optimizar el espacio de un cuarto eléctrico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el costo del metro cuadrado de un data center es el costo del metro cuadrado más costoso que hay de inmobiliario. Para que tengan una idea, un metro cuadrado implementado data center, y cuando hablo de data center no estoy hablando únicamente del área blanca, estoy hablando de todas las áreas adicionales de soporte que requiere un data center. Un metro cuadrado implementado entre infraestructura y la construcción misma puede costar entre 10,000 a 11,000 dólares cada metro cuadrado. Entonces, desde el punto de vista de inversión inicial, por supuesto que en la medida que yo pueda tener una menor huella, puedo optimizar también esas inversiones iniciales. Pero no es simplemente la parte de la inversión inicial, es desde el punto de vista de negocio y es
para aquellas compañías que prestan servicios a terceros, por ejemplo, a través de un colocation, por cada gabinete típicamente en el mercado se está cobrando de manera mensual entre 1.800, algunos 2.000, hasta 2.200 dólares por gabinete, que representan unos 2.5 metros cuadrados. En la medida que puedo liberar espacio para proveer servicios a los clientes, pues obviamente se podrán facturar. Y eso hablando de colocation, ni hablemos de lo que sean data centers que prestan servicios gestionados a terceros. Ahí en ese mismo espacio de un gabinete ya no hablamos de $2.000, ya podemos hablar de inclusive algunas decenas de miles de dólares, desde 10.000, 20.000, 30.000 o hasta 40.000 o más dólares mensuales se pueden facturar por el espacio de un gabinete. De ahí que es importantísimo optimizar el espacio. Alguna forma de hacerlo, un ejemplo es, y cada vez se está volviendo más común, desplegar baterías de litio versus VRLA. ¿Y por qué? Porque las baterías de litio, de acuerdo a los fabricantes, se pueden proveer soluciones que ahorran hasta un 50%, algunas aplicaciones hasta el 60%, e incluso algunos dicen que hasta el 70% versus soluciones estándares de VRLA. Eso ahondado a que se puede inclusive tener un ahorro en el peso mismo de las baterías sin necesidad de sobreespecificar el soporte del piso falso donde usualmente van esas baterías, lo cual obviamente produce ahorros también. Y en esta parte es importante que los encargados de sus data centers tengan herramientas de modelado predictivo que permitan gestionar la capacidad de la infraestructura, de tal manera que de manera anticipada puedan prever cuándo va a ser necesario desplegar nuevos gabinetes o nueva infraestructura eléctrica que atienda ese despliegue informático. Finalmente, esas herramientas de modelado también es importante que permitan gestionar los ambientes híbridos. Cada vez va a ser más común. Es decir, todo lo que es infraestructura in-house versus la infraestructura que se tiene tercerizada. Muy bien, hasta aquí entonces, ya a partir de ahora le voy a ceder la palabra a mi compañero Alex Nívar, quien va a continuar con la presentación por parte de Vertiv. Alex, adelante. Te cedo entonces la palabra para que nos comentes de parte de Vertiv cómo ven esta parte de la optimización de las soluciones eléctricas. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos. Un saludo muy especial a todos los asistentes. Espero que estén muy bien. Gracias, Juan Carlos, por esta excelente exposición, un buen resumen abarcando un gran número de conceptos que debemos de tomar en cuenta a la hora de tener una infraestructura eléctrica óptima en un centro de datos. Yo les voy a compartir algunas estrategias que giran en torno al mismo tema y que resumen los requerimientos de nuestros clientes para sus centros de datos desde el punto de vista de energía, como bien comentó Juan Carlos, estaremos hablando hoy puramente de energía. Comencemos con una revisión de lo que es la evolución del centro de datos. En este slide podemos ver y reforzamos que el crecimiento de la demanda de procesamiento de datos es un hecho. Esto se debe a la gran cantidad de dispositivos conectados al Internet y esto va en un aumento exponencial. También existe lo que es un requerimiento a tener mayor rapidez en este manejo de datos, en la respuesta. Se requieren ya respuestas en tiempo real en las aplicaciones y esto es impulsado por todas las nuevas aplicaciones, como vemos acá, de vehículos autónomos, del streaming de video, y obviamente esto nos lleva a nuevas necesidades a la hora de construir centros de datos. Hablemos un poco de cómo vienen evolucionando los centros de datos y las necesidades que hemos visto en el tiempo. Comenzamos con los mainframes, donde nuestro requerimiento sencillamente era proveer energía limpia, constante y climatización. En ese entonces no se hablaba de eficiencia ni de escalabilidad. Luego pasamos a lo que son los centros o las
arquitecturas distribuidas, cliente-servidor, donde aquí ya sí se aumenta, se necesita un aumento en la disponibilidad y en la flexibilidad. Esto se suma a lo que antes ya nos estaban pidiendo. Entramos luego a la era de la nube o del cloud, donde se suma el hecho de tener una implementación más rápida a gran escala, y hablamos también de eficiencia. Y por último estamos viendo lo que nosotros llamamos la cuarta generación de los centros de datos, y que también le llamamos los centros de datos Edge to Core, donde se suma la necesidad de tener velocidades en tiempo real. Pero también existen otros requerimientos importantes que resumo en este slide, y que además del cero downtime, nadie quiere caída, podemos resumir en lo que sigue. Que el costo de mi instalación sea lo más bajo posible al inicio, o bajo primer costo. Es decir, comprar al inicio lo necesario e ir creciendo en la medida de la demanda de las necesidades de los clientes, si es un colocation, por ejemplo. Se requiere también que los equipos que se instalen estén trabajando a una alta capacidad para no tener capacidad ociosa. Vimos algunas estrategias que ahorita reforzaremos de cómo aumentar esta capacidad. Que sea de rápida escalabilidad, es decir, que se pueda crecer de manera rápida y fácil. Y esto va muy de la mano al primer punto, que es tener el primer bajo costo. Que sea de alta disponibilidad, eso no está en discusión, pero que también sea eficiente para tener un costo de operación bajo. Y ojo con esto, es importante conseguir una combinación de disponibilidad adecuada para la aplicación a la más alta eficiencia, porque eficiencia y disponibilidad no van de la mano, son inversamente proporcionales. Que sea de bajo mantenimiento y fácil de operar. Aquí estamos indicando que debemos estandarizar procesos, reducir la complejidad. Y por último, que su manejo y su control sea automatizado, que se remueva la posibilidad de errores humanos y que se puedan escalar las emergencias de una manera rápida y oportuna. El clamor que nosotros escuchamos constantemente de nuestros clientes para cualquier aplicación, desde el core hasta el edge, es: ahórrame dinero, es decir, bajo CAPEX, hazme hacer dinero, que sea entonces un retorno de la inversión rápida y bajo OPEX, reduce mi riesgo, alta disponibilidad, y hazlo fácil de operar, tiene que ver con servicio. Entonces, exploremos algunos de los principales puntos que acabo de mencionar, que son los mismos puntos que vimos con Juan Carlos, y cómo conseguir esa optimización. Si hablamos de disponibilidad, en los centros de datos, ya lo hemos repetido, no todos requieren una extra alta disponibilidad. Entonces, lo importante es diseñar en base a la criticidad de la operación. En estudios y encuestas que se han hecho a gerentes de centros de datos, vemos que la disponibilidad siempre está entre las primeras necesidades, independientemente del tamaño del centro de datos. Entonces, por ello es un parámetro que siempre debemos de tener muy en cuenta y que debemos de considerar. Entonces, es algo normal que para hablar de disponibilidad tomemos como referencia la clasificación hecha por el Optime. Todos conocen al Optime Institute, esta institución que se ha dedicado por muchos años a diseñar las estrategias y estándares que nos guían para alcanzar esta disponibilidad que deseamos, que queremos. Entonces, el Optime lo que hace es una categorización en tier, que va desde el 1 al 4, siendo el tier 4 la más alta disponibilidad. Y aquí vuelvo y recalco, vale aclarar que estaremos hablando desde el punto de vista eléctrico, porque el Optime toma en cuenta todos los elementos y no necesariamente si cumplo con un Tier 4 en mi diseño eléctrico, no necesariamente tengo una infraestructura Tier 4. Hablando de cada una muy rápidamente, por ejemplo, el Tier 1 es la configuración más básica. Acá siempre se va a requerir el apagado de los sistemas de TI para ejecutar un mantenimiento preventivo siempre, ya que ni los generadores ni los sistemas de UPS son redundantes y solo hay un paso para llevar la energía hasta la carga. Una falla en un componente, una sobrecarga, hacen que el sistema peligre y se detenga el servicio. Un Tier 2, acá ya se contemplan elementos redundantes, N+1, en los componentes eléctricos activos, pero seguimos con un solo paso, una sola vía para llevar la distribución hasta la carga, hasta los servidores, de manera que también se requiere un apagado
para mantenimiento cuando voy a hacer un mantenimiento preventivo a la parte eléctrica. Y acá también una falla en un elemento activo pudiera producir una caída en el centro de datos. El Tier 3 ya nos permite, como le llaman, mantenimiento concurrente, planificado. Y aquí ya se nos exige tener 2 vías de distribución eléctrica para llegar a la carga. Pero es importante hacer saber que estas 2 vías no necesariamente tienen que tener UPS o generadores. Es decir, requieren 2 vías, pero una de esas vías activas y otra alterna. Entonces, yo puedo planificar un mantenimiento sin apagar mis centros de datos, pero todavía un error humano puede afectar la continuidad del sitio. Y por último tenemos el Type 4, o tolerante a falla. Este ya sí tiene 2 vías activas para llegar hasta la carga, lo que hablamos del 2N. Cualquiera de los componentes en estas vías de distribución pudiera fallar y el sistema continúa operando. Y lo más importante es que el Type 4 pide o requiere una respuesta autónoma de los sistemas, haciendo a un lado lo que es el error humano. Aquí se puede hacer mantenimientos concurrentes y es tolerante a falla. Es la infraestructura o la estructura más segura desde el punto de vista eléctrico. Y siguiendo en esta misma línea, para hacerlo más gráfico, mostramos aquí lo que es un Tier 3, donde los bloques amarillos que ven en pantalla es lo que tuvimos que agregar, lo que se tiene que agregar para pasar de un Tier 2 y llegar a un Tier 3. Como ven, una doble vía para llegar a la energía eléctrica y no necesariamente en la vía alterna se necesita de un sistema de UPS. Ya el Tier 4 agrega elementos que hace que mi configuración sea 2N y cualquiera de las partes pudiera fallar, no simultáneamente, no, por separado, y el sistema continúa siendo operable. En este caso vemos en esta gráfica, en la parte de abajo, lo que son los cuadros de las disponibilidades en porcentaje. Y ustedes dirán, bueno, pero todas son sobre el 99%, casi 100%. Es bueno. Yo les digo que un Type 1 con un 99.67% de disponibilidad asume o acepta caídas de 28 horas cada año. Entonces, obviamente hay aplicaciones que no se pueden dar el lujo de tener una caída de esta magnitud. Entonces, hablando en términos de disponibilidad, tenemos desde el principio, cuando vamos a diseñar un centro de datos, planificar o saber, depende de nuestras aplicaciones, qué nivel de seguridad o de disponibilidad lo estoy teniendo y podemos utilizar perfectamente esta guía que nos ofrece el Optime Institute. Otro de los puntos que vimos fue la necesidad de aumentar la eficiencia y creo que está de más decir por qué la eficiencia es importante. Esto se traduce en ahorro de dinero durante la operación y creo que lo primero que tenemos que hacer para ser eficientes es contar con equipos eficientes. Vimos esta gráfica parecida que nos mostró Juan Carlos de las eficiencias que se están consiguiendo, hacia dónde vamos, pero quiero hablar un poquito de cómo nosotros como fabricantes hemos evolucionado para conseguir esa eficiencia. Y una de las cosas principales que se han hecho en los últimos años, comparando los UPS de hace 10 años a los UPS de la actualidad, es utilizar una tecnología de inversores que se llama inversores de 3 niveles de switcheo. Y aquí me explico un poco mejor. Es decir, el inversor, la etapa del inversor dentro de un UPS, es la que se encarga de convertir la energía directa en energía alterna para el suministro de las cargas. Normalmente esta energía directa que recibe el inversor es muy alto el nivel de voltaje, estamos hablando sobre los 400 voltios. En un inversor de 3 niveles como este que vemos acá en el centro, utiliza varias etapas de semiconductores. Como ven, aquí tenemos 4 semiconductores en serie en comparación con un inversor de 2 niveles que utiliza 2 etapas o 2 niveles. Acá, en este caso, yo puedo o divido en todo el trabajo entre estos 4 elementos, de manera que yo tengo menos estrés sobre el elemento, sobre el semiconductor, menos fricción, entonces logro menos calentamiento y mayor eficiencia. Entonces,
con estos elementos puedo conseguir hasta 97% de eficiencias trabajando en modo online, comparado con eficiencias anteriores de menos de 90%, estamos haciendo realmente un gran avance. Y ojo, en estos grandes centros de datos de gran escala, un 1 y un 2% en el que yo mejore la eficiencia, estoy economizando una cantidad muy grande de dinero. Pero más allá de la eficiencia, también hay modos de funcionamiento del UPS, que fabricantes como nosotros empleamos en nuestros UPS de alta gama. Y aquí tenemos los tres modos de funcionamiento que se utilizan. El modo online, que como lo dijo Juan Carlos, es el que tiene el control total de la energía llega, se rectifica, se descompone, se convierte en el inversor nuevamente en energía alterna y suministra la carga. No importa lo que suceda a la entrada comercial, esto está 100% protegido y aquí podemos alcanzar eficiencias de hasta un 97% utilizando los inversores de 3 niveles de switcheo. La más eficiente o el modo de funcionamiento más eficiente es el modo eco, que es sencillamente dejando pasar la energía comercial o del generador directamente a través de un static switch bypass hasta la salida. Obviamente, esto pasa controlado porque el sistema lo hace siempre y cuando los parámetros de voltaje, de frecuencia estén en control. Y si hay alguna variación, el equipo rápidamente transfiere al modo online o a trabajar en modo batería. Aquí se consiguen eficiencias de más de un 99%, casi al 100%, porque estamos hablando prácticamente de un cable, de un conductor. Pero hay un modo intermedio que es el online dinámico, donde la mayor parte de la potencia la derivo desde la entrada comercial o del generador, pero tengo el inversor encendido, interactuando con la salida, que es la misma entrada, y acondicionando la energía, mejorando lo que es el factor de potencia o haciendo compensaciones. Y si hubiere algún cambio en esta entrada que yo no pudiera controlar con el UPS, entonces pasa a trabajar con las baterías o pasa a modo online. Son 3 niveles de eficiencia, 3 formas de funcionamiento. Obviamente hay diferentes niveles de disponibilidad. Lo importante es que los equipos vienen de fábrica con su modo online por default, by default, y el cliente elige, dependiendo de su configuración, cómo desea que el equipo trabaje. Hay muchas personas, hay muchos clientes, ingenieros, que no se sienten bien sabiendo que sus cargas están expuestas a la energía de entrada y temen en la parte de la transferencia. Pero yo les digo que esto es seguro y es aceptado por normas internacionales y en el peor de los casos, por ejemplo, en un modo de funcionamiento online dinámico, podemos tener hasta un 30% de variación en la forma de onda por los primeros 5 milisegundos de transferencia, lo que es imperceptible y es perfectamente aceptado. Entonces, son modos de cómo conseguir la eficiencia en un centro de datos. Otro de los requerimientos que vimos es aumentar la utilización de mi activo. Y esto se traduce en beneficios de 2 vías. Eficiencia, porque vimos que a mayor carga, ya lo dijo Juan Carlos, tenemos mejor eficiencia, pero también porque tengo un activo que quiero darle el uso al máximo, no quiero tener carga ociosa. Entonces, hay formas de cómo lograrlo. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es una configuración 2N o 2N+1, donde en el peor de los casos, diría yo, que todo esté funcionando bien, el UPS estará trabajando al 50%, casi toda la vida útil del equipo, para soportar una caída del sistema y aquí entonces tener la capacidad para soportar el 100%. Esto es una estructura típica, una configuración típica Tier 4. Entonces tendremos la mitad de nuestro sistema ocioso. Hay formas de cómo aumentar esa utilización. Juan Carlos nos habló de la redundancia distribuida. También hay otras formas que es la redundancia utilizando UPS en reserva y auxiliándonos de static switch. Aquí tenemos un static transfer switch que no lo vimos en la presentación anterior, donde el static transfer switch tiene doble entrada de energía
selecciona una como primaria y ante la falla de una transfiere con una transferencia virtualmente cero a la reserva. Entonces tenemos 3 UPS soportando cargas, trabajando a su máxima utilización y un equipo en reserva por si uno de los 3 fallara. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si 2 fallaran y no tengo la configuración en potencia adecuada, yo puedo sobrecargar este sistema. Entonces acá podemos tener utilización de hasta un 75% y puede ser hasta más, porque si en vez de tener reservas de 3 UPS, yo puedo tener 4 o 5 UPS trabajando dedicados y un UPS en reserva, lo que aumenta la eficiencia, pero ojo, también puede afectar o afecta lo que es la disponibilidad. Otra manera es ir a reserva distribuida. Aquí lo vemos utilizando también STS, donde la capacidad ociosa en los sistemas de UPS, si no lo configuramos al 100%, sino un 75%, por ejemplo, este 25% restante en cada uno me funciona para compensar la salida de uno de los UPS. Aquí hay que tener siempre mucho cuidado, mucho conocimiento en cómo manejar las cargas, cómo hacer los mantenimientos, porque si transfiero más de un UPS simultáneamente a bypass o lo apago, entonces pudiera tener sistemas sobrecargados. Otro punto que hablamos fue el punto de la escalabilidad. Es muy importante comenzar con lo que se necesita e ir creciendo. Aquí es muy intuitivo, las gráficas que les voy a presentar hablan por sí solas. Si, por ejemplo, quiero un sistema que va a crecer hasta 750 kW en potencia, pero voy a comenzar con 250 kW, tengo que tener la previsión de que toda la parte eléctrica esté preparada para llegar a los 750 kW. Trabajo con los módulos de UPS, las baterías en 250 kW y voy aumentando en la medida que lo requiero. Este es un caso de 750 kW. Puede ser también 1.5 mega, hacemos el mismo ejercicio, o en caso de 1.6 mega, también tenemos el mismo ejercicio, lo podemos hacer acá. ¿Qué hay que tener en cuenta acá con el tema de la escalabilidad? Es que debemos de saber que los sistemas seleccionados deben de poderse colocar en paralelo de manera fácil y que estén disponibles al momento de su futuro despliegue, es decir, que no estén cerca del final de su ciclo de vida al momento de diseñar, porque ya no tendremos esta disponibilidad. Por último, hablemos de la optimización del espacio. Hablando de optimización del espacio, que es otro gran requerimiento por el costo elevadísimo del metro o el pie cuadrado en un centro de datos, hablemos en términos de UPS, lo importante es seleccionar la mayor densidad de potencia. Y esto va muy de la mano de procurar el más alto factor de potencia de salida. El más alto es 1, no puedo ir más de 1, pues entonces busquemos siempre sistemas que nos den un factor de potencia 1. Esto nos da más potencia en el mismo espacio físico. Por último, también adoptar lo que es el uso de las baterías de iones de litio. La propuesta de valor de las baterías de iones de litio ha aumentado mucho la adopción, no es fortuito que se estén utilizando tanto, porque además de que salva espacio, es decir, nos ahorra espacio de hasta un 70% en algunos de los casos, también tenemos otros elementos de mejora, como es una vida útil mayor y un menor peso y todo lo que esto implica en cuanto a beneficios. Aquí ya hablamos prácticamente de los 4 elementos principales en términos de disponibilidad, escalabilidad, eficiencia, reducción de espacio, pero también hay algunas acciones complementarias que quiero compartir con ustedes. Es el hecho de buscar capacidades de UPS optimizadas. Y aquí me refiero, siempre hay rangos en los que se fabrican los sistemas de UPS. Pensemos en el rango de 750 a 850 kW, para ponerles un ejemplo. Siempre hay que buscar la manera de tener el UPS de la mayor capacidad en el rango para por lo mismo tener la mejor utilización de la potencia en el menor espacio posible. También hablamos de aumentar la utilización de los equipos hasta el 100%. Hay miedo de configurar muy cerca del 100%
Pero yo les digo, lo podemos hacer eliminando las holguras que anteriormente en el pasado utilizábamos, siempre manteniendo las redundancias o tomando en cuenta las redundancias que hay que tener. Una opción importante es reducir la autonomía de las baterías a lo necesario. Pensar que las baterías están para suplir el tiempo entre la falla de una energía comercial, la entrada de un generador y viceversa, y esto 2 a 5 minutos debe de funcionar. Y por último, aunque hemos mencionado, hemos hecho énfasis en esto, es aumentar los bloques de reserva hasta lo máximo posible, que también nos va a ayudar a optimizar lo que es eficiencia en un centro de datos. Con esta información concluyo, pero no quiero finalizar sin ponernos como Vertiv a las órdenes de todos ustedes con nuestro portafolio de soluciones y servicios que cubre desde el core hasta el edge, pasando no solo por la parte de potencia que conversamos hoy, sino también la parte de climatización de precisión, soluciones de datacentres prefabricados, gestión de equipos y una amplia gama de servicios. En Vertiv somos los arquitectos de la continuidad, porque nuestra misión es lograr que las aplicaciones críticas de nuestros clientes siempre funcionen de una manera eficiente y confiable. Muchas gracias a todos por conectarse con nosotros y creo que podemos pasar a la parte de las preguntas. Muchas gracias. Gracias a los expositores por este webinar. Vamos a proceder a la sección de preguntas. La primera pregunta que tenemos es para Juan Carlos. Dice, ¿qué son los niveles de redundancia y la latencia? Bueno, muy bien. Hablamos de niveles de redundancia desde el punto de vista eléctrico. Alex dio realmente una explicación muy asociada a lo que podríamos definir como el Optam Institute ha definido un estándar, una topología realmente de 4 niveles, Tier 1, 2, 3 y 4, que están asociados a los niveles de disponibilidad de un ambiente de emisión crítica. ¿Sí? Alex los mostró rápidamente. El nivel 1 es el nivel más básico con una única trayectoria. Un Tier 2 tiene componentes redundantes, es decir, una UPS redundante, un aire redundante, un generador redundante. Un Tier 3 tiene mantenimiento concurrente, es decir, que tiene 2 rutas diferentes eléctricas, al menos una activa y al menos una pasiva. En la realidad, en la práctica, usualmente se hacen las 2 activas. Y un Tier 4 pues tiene tolerancia a fallas. Tiene 2 rutas permanentemente activas que ante la falla de uno, inmediatamente el otro adquiere la carga completamente. La latencia tiene que ver con el tiempo de respuesta que una aplicación, pensemos en una aplicación informática requiere. Pensemos en un dispositivo móvil. Pensemos en un computador. Cuando estamos accesando una página web, estamos descargando, por ejemplo, el periódico local de nuestro país, pues eso tarda algunos segundos. Eso no tiene ningún problema de que tarde 2, 3, 4, 5 segundos, porque no es una información crítica. Entonces, ahí la latencia no es fundamental. Ahí hablamos entonces que la latencia pues, es amplia, o sea, perfectamente podemos esperar y no pasa nada. Pero pensemos en aplicaciones de, por ejemplo, autos autónomos. Autos autónomos requieren una latencia extremadamente baja porque permanentemente están referenciando su posición respecto a los demás vehículos con los que comparten la vía de tránsito. Entonces, ahí se requiere una muy rápida respuesta de la parte de control para garantizar que en milisegundos el auto pueda responder de manera autónoma. Ahí se requiere una muy baja latencia, es lo que denominamos ultra baja latencia. De tal manera que la información que transmite ese auto y que va a través de red celular hacia un data center de Edge, pues debe responder rápidamente para que ese auto pueda tomar la mejor decisión. Entonces,
Es más común que con el despliegue de nuevas aplicaciones informáticas, los autos autónomos es una, podemos hablar, por ejemplo, de cirugías remotas, es decir, un médico a través de un robot remoto está operando a una persona. Se requiere una ultra baja latencia porque cualquier demora podría ser fatal para la persona que está siendo operada. Entonces, dentro de cada cliente puede haber diferentes latencias dependiendo del cliente externo que se atienda. Les hacía el ejemplo del área de marketing que no requiere baja latencia versus un área, por ejemplo, de soporte técnico de call center que requiere una baja latencia porque requiere una rápida atención. A eso se refiere. Perfecto. La siguiente pregunta. En los diseños de Tier 4 se trabaja con el tema de separación o compartimentación. Ahora que los equipos tienden a ser más eficientes y pequeños, ¿no es más recomendable hacer esfuerzos para lograr la separación de estos y otros equipos con el fin de reducir los riesgos, sea por mantenimiento u otras situaciones? Bueno, aquí sí quieren, a ver si entendí bien, si la compartimentalización se refiere o se requiere a que los equipos evidentemente de un ramo estén en cuartos separados del otro ramo para evitar obviamente cualquier situación, y físicamente yo puedo dividir en dos y mi sistema sigue trabajando. Cuando presenté quizás los diagramas donde se van poniendo los UPS, uno escalados al lado de otro, esto se refiere a una rama de equipos donde están todos instalados, pero esto no va en contra con lo que es la parte de lograr lo mismo en otra parte del centro de datos y lograr esta división, esta compartimentalización. Es decir, la respuesta es sí, se está haciendo, y aun sean equipos compactos, el hecho de colocarlos separados incluso físicamente no va en contra. No sé si con esto me expliqué bien. La siguiente pregunta. ¿Estos inversores de los que hablas son especiales para data center o son los inversores que se utilizan normalmente para sitios remotos? Aquí, bueno, esta fue para mí también. Todos los UPS tienen una etapa que se llama inversor. Es una etapa dentro del equipo que se encarga de convertir la energía directa en alterna. Además del inversor, tiene otros componentes. Así se le llama, pero no tiene nada que ver con los inversores que utilizamos en sitios remotos o domésticos, que hace lo mismo, es decir, toma una energía directa y la convierte, por eso se llama así, pero es completamente diferente. Estamos hablando que hay inversores o etapas de inversores en un UPS de capacidades de muchos kilowatts, de megas, soportando la carga, pero con una tecnología y unos algoritmos de control muy diferentes a los inversores que típicamente conocemos o que vemos en la vida, en el comercio. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta trabajar en modo eco, bypass y los problemas de ruido eléctrico a la carga? Juan Carlos, no sé si quieres responder esto o lo respondo yo igual. Ok. En modo eco, usualmente los diferentes fabricantes del mercado realmente también no es que la carga esté completamente desprotegida. En el modo eco, por supuesto, se está buscando la mayor eficiencia, pero aún, sin embargo, obviamente el diagrama de bloques que mostró Alex es un diagrama de bloques muy genérico, no entra al detalle mismo de la construcción, pero típicamente los sistemas de UPS, aún en modo eco, tienen unos filtros para que la energía, igual que se esté pasando hacia la carga, esté filtrada contra armónicos, contra sobretrasientes, contra lo que denominamos esos picos de voltaje que pueden ocurrir. Entonces, sí hay una protección, no es que la carga esté completamente aislada. Sin embargo, no hay una energía completamente regulada, no hay una onda de voltaje completamente regenerada a partir del inversor, como usualmente ocurre en
online o en el online interactivo, el online eficiente. Entonces, sí hay protección, la carga no queda completamente desprotegida frente a las variaciones de voltaje de la entrada, alteraciones sobre picos de corrientes, pero no hay una no hay una energía completamente regulada, más o menos 1%, como usualmente ocurre en una conversión doble, con una doble conversión online. ¿Sí? Ok, ahora nos preguntan, ¿cuál es la vida útil de las baterías de litio y cómo se realiza la disposición final en Latinoamérica? Bueno, una batería de litio típicamente es 3 a 4 veces más tiempo de vida útil que una batería normal de plomo. Estamos hablando de tiempos que oscilan entre los 15 y los 20 años. En cuanto a la disposición, estas baterías, al igual que las baterías de plomo, que tienen elementos que hay que saber cómo disponen de ellos contaminantes. Hay empresas, ¿no?, que se encargan de hacer esta recolección y de hacer este reciclaje seguro de las baterías, las cuales cuentan nuestros clientes para hacer esto. Así que es algo completamente seguro, limpio, y hay estándares para regular esto. Sí, complementando un poco la respuesta de Alex, sí es cierto que en Latinoamérica todavía no hay la cantidad de centros de reciclable que esperaríamos o que no se pueden comparar con los centros de reciclable de baterías normales BRLA. Pero al final es todo una rueda de negocio. ¿En qué sentido? No hay muchos centros de servicio que puedan reciclar estas baterías porque no hay muchas baterías todavía suficientemente en el mercado. No hay un volumen impresionantemente grande. En la medida que empiecen a desplegarse más soluciones en el mercado, específicamente latinoamericano, seguramente pues será más viable desde el punto de vista también económico empezar a juntar con mayor cantidad de centros de servicio en la región. Pero lo que sí es cierto es que en los últimos años, y hablamos tal vez de los últimos 5 años, sí hemos visto nosotros, Ingenium, como consultores en Latinoamérica, que sí ya los clientes están empezando a usar este tipo de tecnologías y son indudables las ventajas que se traen. Ya lo comentamos en términos de espacio, en términos de reducción de peso, y hay otra serie de beneficios adicionales, como por ejemplo el sistema de enfriamiento que se requiere es simplemente ventilación, la vida útil es muchísimo más larga, etcétera, etcétera. Excelente. La siguiente pregunta es, vi topologías de red eléctricas con varios usos de static switches. ¿Qué tan recomendado es utilizar los STS? Entiendo que es otro elemento de falla en la red y aumenta la complejidad. ¿Son elementos de confiar? Bueno, no sé, ibas a decir algo, Juan Carlos. Sí, si me permites, Alex, Okay. es cierto lo que comenta el usuario, el participante, la pregunta. Realmente los STS pueden ser puntos únicos, pueden ser puntos de falla, ¿sí?, por sus transferencias. Y sobre todo, pues lo hablábamos en la parte nuestra, definitivamente agregan complejidad al sistema. En la medida de lo posible, nosotros, Ingenium, sugerimos no usar STS en la medida de lo posible. Hay clientes que igual sí o sí les gusta utilizarlo para transferir la energía, digamos, que viene por el bus A, transferirla al B o viceversa en casos de falla de alguno de los elementos. Eso lo hemos visto en el mercado. Era muy común hasta hace algunos años atrás el uso de STS, pero lo que sí hemos visto con los años más recientes es que se está buscando eliminar en la medida de lo posible, y vuelvo a hago énfasis, siempre y cuando se puedan presentar soluciones. Yo di algunos ejemplos del sistema redundante distribuido de 3 o 4 UPS que no utiliza STS, no requiere STS y crea un ambiente 2N hacia la carga final.
Entonces, nosotros sí sugerimos, en la medida de lo posible, no utilizarlos porque sí pueden aumentar la probabilidad de falla del sistema como un todo. ¿Sí? Sí, bueno, también y agregando, es cierto que si aumenta la complejidad, pero en las configuraciones que mostramos, lo que plantea es, en vez de llegar la energía a una fuente directamente desde un UPS, llegaría a la misma fuente, pero con disponibilidad de los UPS. Agrega complejidad y al mismo tiempo agrega disponibilidad desde un punto de vista. Entonces, como les expliqué, aquí el punto es lograr la combinación de la eficiencia, la complejidad y la disponibilidad que queremos. Porque si al final queremos una ultra disponibilidad, obviamente vamos a tener unas arquitecturas bastante complejas, con muchas vías, con muchos pasos, para evitar que exista una caída por temas que quizás no se den en algún momento o por situaciones que sean muy difíciles de que pudiéramos tener. Excelente. José Zúñiga, buenos días, la consulta es para Alex. ¿Las UPS modulares las podemos considerar como redundancia en los data centers? El UPS modular como tal tiene una redundancia N+1 en sí. Por ejemplo, una UPS N+1, tú la puedes utilizar en una configuración Tier 2 o Tier 3, donde se requiere una redundancia. Pero hay una sola vía de salida del UPS, entonces hay puntos comunes de falla. El ideal es entonces que tú tengas un UPS modular y otro UPS modular entonces para tener lo que es una completa redundancia y que puedas tener doble vía de alimentación. Ok, la siguiente pregunta de Nelson Ortiz. Buenos días, es claro que para un data center que tenga 3, 4 o más gabinetes, un Tier 4 con una configuración de redundancia distribuida es la opción más confiable. Pero para los centros de datos pequeños de 1 o 2 racks, ¿qué configuración es la más recomendada? Teniendo en cuenta que generalmente el cliente requiere un funcionamiento ininterrumpido de sus sistemas. Gracias. Bueno, muy buena pregunta. La realidad es que, bueno, como lo dije, va a depender del negocio de ese cliente y del ambiente informático, o en otras palabras, de los clientes internos y externos que ese data center va a atender. Entonces, es posible, dependiendo del negocio, que ese cliente requiera, por ejemplo, un Tier 2. Otro cliente, aunque sea pequeño su data center, puede requerir una disponibilidad Tier 3. Entonces, primero hay que considerar no solo el tamaño, sino partiendo realmente del negocio mismo y del ambiente informático de los clientes que va a atender, de la criticidad de esos clientes que va a atender. Porque es perfectamente viable tener una solución, por ejemplo, tipo Edge de alta disponibilidad, de al menos un Tier 3. Eso es perfectamente viable si esa solución, por ejemplo, tipo Edge, va a atender unos clientes que requieren ya sea de una alta disponibilidad en el acceso a información o de muy baja latencia en su tiempo de respuesta. Pero usualmente la mayoría de los data center propios, y ahí quiero entender que la pregunta se refiere a eso, hacia los data center propios de los clientes mismos, que son pequeños, que utilizan UPS pequeñas, pues ahí definitivamente tener varias UPS seguramente no va a ser lo más costo efectivo posible. Ahí posiblemente en ese caso se pueden hacer esquemas de redundante, esquemas redundantes paralelos redundantes, es decir, de dos UPS completas donde una sea la redundancia de la otra, por ejemplo. Hablamos de UPS, entiendo yo, serían chicas, 10, 15, 20 kVA tal vez. Es posible tenerlas en esquema de redundante paralelo
o redundante, sí, redundante paralelo realmente. Y eso se puede hacer con UPS completas, pequeñitas, en paralelo, que ya hoy en el mercado inclusive es posible tener 2 UPS en paralelo, sin tener necesidad de tableros de entrada y de salida para esos paralelos, o incluso UPS modulares que tengan redundancia interna en los módulos, tanto en la parte de control como en la parte de todo la potencia que genera el inversor, etcétera, etcétera. Entonces, hay seguramente posiblemente un esquema de UPS modulares con redundancias internas o UPS completas en paralelo redundante puede ser posiblemente una solución más adecuada que tener 3 o 4 UPS. ¿Sí? Muy bien, nos pregunta Oscar Rojas, ¿cuáles son los impactos sobre los data centers por la llegada del 5G? Además, ¿cómo las facilidades del data center podrían aprovechar el 5G? Bueno, ahí lo comentaba un poco yo en mi parte. Definitivamente el 5G va a jalonar muchísimo el despliegue de nuevos ambientes informáticos, de nuevos negocios digitales que hoy por hoy seguramente no existen, porque requieren una altísima velocidad de transmisión. Entonces el 5G lo que va a hacer es una autopista de una muy alta velocidad de transmisión. Entendamos que, por ejemplo, hoy en promedio, cuando hablamos de la red 4G, en promedio, en nuestra región, uno puede obtener velocidades del celular en la región de unos entre 10, 15 megas de transmisión en el celular. Ojo que la red 4G en teoría permite casi hasta los 100. Lo que pasa es que los operadores realmente limitan el ancho de banda para los usuarios. Y en Latinoamérica tenemos velocidades de transmisión de 15 megas. El 5G va a multiplicar esas velocidades hasta por 100. Entonces vamos a tener unas autopistas de velocidades enormes. Vamos a poder, en teoría, porque obviamente dependerá al final los operadores a cuánto limiten la velocidad de la autopista, pero en teoría podríamos tener perfectamente 300, 400 megas de velocidad o más incluso desde el celular. Y eso va a permitir seguramente el despliegue de nuevos negocios digitales asociado a mucho a video, a realidad virtual, a todo lo que es el despliegue de aplicaciones que consumen mucho ancho de banda. Entonces, posiblemente va a ser posible que de una realidad a una realidad aumentada se despliegue muchísimo más fácil y en cualquier punto conectado a un 5G, y eso va a generar pues nuevos negocios. Y entonces lo que implica es el despliegue de ambientes de cómputo con seguramente una muy buena disponibilidad, y ahí es donde empezamos a hablar de soluciones prefabricadas que seguramente van a estar acompañando casi que el despliegue de las mismas torres celulares 5G. Ahí posiblemente cada torre celular 5G va a ir acompañada de un pequeño micro, de un micro data center, que en otras palabras puede ser un rack autocontenido o un tipo contenedor conteniendo algunos pocos racks, pero que requieren altísima disponibilidad para poderle garantizar a esos usuarios conectados, pues eso, el acceder a ese ancho de banda. Entonces, hacia allá va el tema del despliegue del 5G, hacia generar unos ambientes que van a proveer altísimas velocidades, pero que a su vez, para poderle proveer a los clientes finales el uso de esa autopista, pues requieren de una altísima disponibilidad. Y aunque sean ambientes de poquitos racks, 1, 2, 3 racks, van a requerir seguramente una alta disponibilidad. Perfecto. Nos preguntan, ¿qué es exactamente un ATS y cuál es la diferencia de aplicación con los STS? Aquí, bueno, el ATS, Automatic Transfer Switch, es el término que normalmente utilizamos para
los dispositivos que están en los generadores y hacen la transferencia entre comercial y el generador. Es el término que utilizamos para ese tipo de ATS. También hay otros ATS pequeños que se utilizan en los racks ATS, que utilizan elementos mecánicos, relays rápidos, para hacer la transferencia, una transferencia bien rápida. El STS es un Static Transfer Switch, utiliza elementos estáticos, semiconductores, para hacer esta transferencia. Si bien yo pudiera tener un Static Transfer Switch también a nivel de rack, normalmente lo que conseguimos son ATS, pero la diferencia radica en esto, que uno es un semiconductor, una transferencia bastante rápida, y el otro utiliza relays mecánicos, rápidos también, pero no tan rápido o seguro como un STS. Ok, la siguiente pregunta de Iván Zárate. ¿Qué tan viable es el alimentar un UPS en un centro de datos Edge con energías alternas? A ver si entiendo. Cuando hablan de energías alternas, me imagino que es con doble fuente de alimentación. No. ¿O a qué se refiere? No entendí bien. Sí, energías alternas se refiere a energías de alta eficiencia, por ejemplo, no conectadas al proveedor. Sí, es una buena pregunta. Si la persona que hizo la pregunta puede hacer claridad. Si se refiere a energías alternativas de mayor eficiencia o a fuentes alternas, es por redundancia. Si supongamos que es por fuente alterna redundante, entonces si quieres, adelante, Alex. ¿Sí? No, sí, perfecto. Es decir, en ese caso, el UPS lo que requiere es una energía con unos parámetros específicos de entrada, independientemente de donde sea el suministro de esta, es decir, o de una fuente comercial, una o dos, o de un generador. Y creo que por la misma línea que Juan Carlos va a abundar, igual esta energía puede venir de un inversor que se alimenta de paneles solares. Lo que se necesita es un parámetro de voltaje, corriente, potencia suficiente en unos rangos para alimentar la entrada, y el UPS ya se encarga con esta energía de proteger una carga. Correcto, sí, y si el tema iba por energías alternativas, pues sí, la energía alternativa más típica que se implementa es a través de paneles solares, que ya con los últimos años se han venido reduciendo los precios mismos y aumentando la eficiencia misma de los paneles solares. Hasta hace unos 5 años atrás los costos eran casi prohibitivos para este tipo de soluciones, pero ya con el paso de los años sí, efectivamente ya se están alcanzando eficiencias del 40% en los paneles y los costos vienen reduciéndose. Entonces sí, eventualmente puede ser viable tener para soluciones Edge soportadas de paneles solares, por ejemplo, esa podría ser una fuente alternativa, sí. Ok, perfecto. Ahora vamos con la última pregunta. Dice, ¿el desgaste en el tiempo y uso de las baterías de iones de litio es homogéneo o desigual? Si fuera desigual, ¿es posible el reemplazo solo de aquel que está alarmado o se tiene que reemplazar todo el juego de baterías? ¿Puedes repetir otra vez la pregunta? Que perdí un poco el inicio. Y creo tener la respuesta. ¿El desgaste en el tiempo y uso de las baterías de iones de litio es homogéneo o desigual? Si fuera desigual, ¿es posible el reemplazo solo de aquel que está alarmado o se tiene que reemplazar todo el juego de baterías? Ok, mira, las baterías de litio difieren, ¿no?, mucho en cuanto a la constitución de lo que son las baterías de plomo ácido. Entonces, en este caso sí es posible, porque cada uno de los bloques de batería tiene su control, pueden controlar la parte del voltaje que le llegue, a diferencia de una batería
de plomo ácido. Entonces, un desgaste en un módulo puede ser reemplazado por otro módulo, incluso por la parte electrónica también a veces puede ser reemplazada, reparada, sin ningún problema. Ahora bien, es muy improbable, por lo que hemos explicado de la química que tiene esta batería, de que se dé un desgaste temprano desigual. Entonces, no es común como si pudiera pasar en un sistema de baterías de plomo ácido. Claro, adicionalmente hay que tener en cuenta que todavía no tenemos, al menos en la región, la base instalada suficiente de baterías de litio para alcanzar la vida útil mínima de 10 años que se espera. Algunos hablan de hasta eventualmente 15 años. Seguramente las soluciones más antiguas que tenemos en la región apenas van a estar alcanzando los 10 años. Entonces, lo que de la base instalada actual, lo que sí se ha visto es que no ha pasado eso que están preguntando, no ha habido un desgaste desigual. Habría que esperar al menos unos años más para ver efectivamente el tema de la vida útil, que se espera que sea entre unos 10 a 15 años. Por ahora, la base instalada que se tiene en la región, lo que sí demuestra es que ya al menos sí superaron el reemplazo típico de las baterías de BRLA, que son entre 3 a máximo 5 años. Perfecto, estaríamos dando por finalizado este webinar. Les agradecemos mucho su asistencia y todos los comentarios y preguntas que nos hicieron para enriquecer este webinar. Las preguntas que no recibieron respuesta se contestarán directamente al correo electrónico de las personas que las realizaron. Por otra parte, les estaremos enviando la grabación del webinar a sus correos electrónicos. Nuevamente les agradecemos a ustedes por su tiempo y hasta pronto. Que tengan un buen día.